18, 19 más o menos, porque de la edad que tienes. ¿Y a ti cómo te surge? Porque yo me imagino que en Oaxaca el flamenco no sé si se escucharía mucho cuando tú eras niño, o era muy frecuente, no lo sé. Yo la verdad empecé tocando música popular y rancheritas. Mi papá cantaba, le gustaban los boleros, yo acompañaba eso. Y también me empecé a tocar un poco de música clásica, que me gustaba, se me daba. Pero casualmente, bueno, hay una comunidad española en Oaxaca, bastante amplia. Y el novio de una hermana mía, que su padre era español, en su carro traía curiosamente al maestro Paco de Lucía. Y el otro que también oía mucho era Manolo Sanlúcar, con lo cual, pues yo los escuché y pues yo me encantó. Yo dije, ¿esto qué es? Suena increíble. Y yo, claro, ya tocaba un poco de clásico y yo quería sacar eso, ¿no? Me llevó un tiempo dar con un maestro, Crucito, que era un guitarrista de Peñas en el DF, que se había regresado a Oaxaca. Él era de ahí, pero ya para retirarse y evitar el alcoholismo, y por suerte eso, sí. Pues yo di con él, me dio mis primeras clases así de las nociones de flamenco, y ya después de eso yo iba a México y me tiraba ahí 2 meses con maestro José Luis Negrete, y yo ya pues iba yo tocando más o menos lo que podía. Me gustaba el cante y me gustaba la guitarra, las dos, ¿no? Ese maestro Crucito, la verdad es que fue un gran apoyo, porque él era muy aficionado, ¿no? Entonces me transmitió más bien la afición, más que tanta técnica de guitarra, ¿no? Ya después de eso, ya te digo, yo a los 18 años decidí, me dieron una beca, venir a Monterrey, porque pues aquí estaba la mejor universidad de México. Me vine a hacer la carrera de ingeniería química, y hice la carrera, pero claro, viene muy limitado, becado, y como digo, venía yo de estudiambre, ¿no? Porque vienes a pasar las de Caín, ¿no? Y realmente, por suerte, un amigo mío que tiene familia aquí, había vivido en la prepa, y eso me dijo, oye, yo tengo una amiga que baila flamenco, pues vamos a buscarla, y a lo mejor pues con ella, a lo mejor ahí en la academia, así, buscando, ¿no? A ver qué pasaba. Y en efecto, la maestra me oyó tocar, fuimos con la amiga y la maestra me oyó tocar y me dijo, pues mira, me sirve, si yo no te puedo pagar, pero puedes comer de lunes a jueves ahí en la casa, con lo cual para mí era, por gloria bendita, porque imagínate, comida de casa para un estudiante, era lo mejor. Y yo empezaba a las 3 de la tarde, creo que empezaban las clases, ella nos recogía en el TEC, a ella, a su hija y a mí, llegábamos a la casa, comíamos, y a las 3 de la tarde empezaban las clases. Yo ahí conocí también al maestro Sabás, que daba algunas clases con ella, a veces comíamos juntos ahí, y empezábamos las clases. Y la primera clase particular que yo acompañé, una soleá, uno de los ritmos del flamenco, pues casualmente fue Claudia la que tomaba esa clase, y claro, yo... ¿Y ahí es donde os conociste? Ahí sí. Nos conocimos, pero luego yo llegué a Monterrey y a las 3 semanas de ahí ya la conocí. Y entonces pues nada, ya lo demás fue cosa del flamenco, seguir ahí en la academia, y ya pues empezamos pronto, ¿no? Sí, la verdad que yo lo conocí y para mí fue una sorpresa muy grata, porque la persona que nos acompañaba normalmente con la guitarra es el maestro Genaro Salazar, que era una persona mayor. Y yo no encontraba un amigo con quien hablar acerca del flamenco, porque realmente no era fácil entablar el tema, porque luego la gente empezaba, sí, el que cantan así y hacen así con las manos, y como que no le tomaban la seriedad que para mí implicaba, ¿no? Entonces el conocerlo a él, joven, con las mismas inquietudes, gustos y todo, pues fue una grata sorpresa. Me encantó verlo en esa primera clase que yo tomaba particular, y cuando lo vi dije, mira qué raro, es igual de raro que yo. Bueno, hay que decir a nuestros rezoyentes, que me imagino que lo han intuido, que Claudia y Miguel son matrimonio. Por eso estábamos recordando de cuándo se conocen, pues digamos profesionalmente, pero ahí también surge pues la vida personal vuestra, ¿no? La vida en pareja y la vida en común, ¿no? Sí, no, y ya todo, como te digo, se va ligando. Ya el tema del flamenco, pues es una afición, que ya de repente dices, bueno, ¿cuál es la afición? La ingeniería química, Claudia estudió mercadotecnia, o el flamenco, ¿qué pasa, no? Porque ahí te vas enredando. Y sí, es verdad que terminamos la carrera, Claudia iba algunas veces a España, y bueno, después de eso ya nos casamos, y yo tocaba en varias academias, y con Claudia seguía tocando. Siempre realmente ha habido un ambiente de flamenco aquí,
En Monterrey ya Pero tiene... sí, es una de las preguntas que quería hacer. Es decir, yo no sé qué tanto Monterrey, siendo una ciudad al norte del país donde... porque sí, en México DF sí hay más afición al flamenco, pero digo por la cantidad de españoles que hay. Y obviamente pues aquí no... Ahora somos unos cuantos, pero antes no había tantos, era muy poquita la comunidad española. Entonces a mí me sorprende mucho que, o la pregunta es, mejor dicho, ¿vosotros os costó mucho trabajo que la gente le gustara el flamenco, introducir el flamenco? Ya estaba muy introducido por parte de nuestros maestros flamencos aquí en Monterrey. Había una base, como te digo, y hace muchos años estuvo aquí el Niño de Caravaca, un cantador que, bueno, de Murcia precisamente, de Caravaca, claro, que él tenía un tablado, el Parador Los Robles, y ahí pasaron gente muy interesante. Ya mencionó Claudia al maestro Genaro, pero los hermanos Fernández, excelentes guitarristas, primos de la maestra Rosario Zambrano, tocaron mucho tiempo ahí. De ahí salió el declamador Pepe García Dávila, que hacía las cosas de Benítez Carrasco, todas estas cosas preciosas de ese ambiente. Y entre el ambiente taurino y flamenco siempre hubo un gusto aquí en Monterrey. Sí. Y bueno, pues ahora que te menciono, cuando yo llegué, ya había la base. Por ejemplo, la maestra Rosa María daba clases, el maestro Plácido, esa base estaba ya bailando, ya tenía alguna gente, la maestra Rosario Zambrano. Y de guitarra yo me sorprendía, porque ya te digo, maestro Arnulfo Canales, que toca, somos súper amigos, ya hacemos el programa de radio hace años, desde los 13 años tocaba flamenco, estaba el maestro Genaro, los Fernández, y yo por suerte vivía a la vuelta de casa de los Fernández, en la época que yo era estudiante, y yo iba y me metía y le tocaba al maestro Pepe. Le decía, Pepe, ¿no estás ocupado? Y decía, pon un disquito de flamenco. Y él me explicaba cosas, siempre como que ya había una base aquí en Monterrey. Claro, siempre ha sido un poquito corta, ¿no? No es una cosa muy grande. Y a partir de eso, bueno, pues, y de las academias que había, la difusión no ha sido difícil, porque el flamenco es así como, o te gusta o no te gusta. Y creo que con la afinidad que tenemos, bueno, de hecho creo que antier fue el día de Extremadura, mencionar, porque ayer ¿no? De Asturias y de Extremadura, sí. Bueno, pues aquí hay hasta un festival que se llama Extremadura, y tú sabes, ¿no?, que aquí tenemos esos nexos, y la sangre pues de ahí nos viene, ¿no? A lo mejor a unos más, unos menos, es fácil conectar con el flamenco cuando hay alguien sensible, ¿no? Porque claro, hay gente que no le gusta ni su nombre, eso no tiene remedio, pero el flamenco era cosa de exponerlo, de difundirlo. Y bueno, pues ya te digo, Claudia, en estos ya son 13 años con la academia, el Centro de Arte Flamenco, ha pasado gente que inclusive ahora vemos que se le ha ido cambiando la vida porque sí, fue a través del flamenco, ¿no? Qué maravilla. Estamos escuchando de fondo al gran maestro Miguel Fuentes, en un vídeo que no se puede ver obviamente, pero vamos a escuchar un poquito cómo canta y cómo lo hacen de bien. Y su cuerpo roso mío de felicidad lloraba.
fondo musical es como Miguel Fuentes y Claudia Villarreal, los maestros del flamenco aquí en la zona norte, en Monterrey, en medio México, lo hacen así de bien. De hecho, quería hablar de una faceta vuestra cuando tomáis una decisión de viajar a España, ¿verdad? En un momento dado de vuestras vidas queréis mejorar vuestra carrera profesional en cuanto al flamenco. Y Claudia, pues decidís ir a Sevilla además. Claro, es que mira, yo había estado viajando a España periódicamente y normalmente visitaba Madrid y ahí tomaba clases en los estudios Amor de Dios, famosísimos y buenísimos. Y por varios años estuve yendo ahí, pero cuando nos casamos, nosotros fuimos de luna de miel, obviamente que a Andalucía, a España, y especialmente estuvimos en Andalucía, y ahí estuvimos durante la época de la Bienal de Flamenco de Sevilla, y tuvimos oportunidad de ver algunos espectáculos, y me llamó mucho la atención algunos coreógrafos que yo vi que me gustó lo que estaban haciendo, cómo lo hacían. Y me gustó, dije, a ver, ¿dónde dan clases y todo? Y coincidió que ellos estaban en Sevilla. Yo inocentemente, a pesar de que tenía tanto tiempo en el flamenco, no encontraba, yo decía que, bueno, Madrid es donde ahí debe de estar todo, pero realmente ahí me di cuenta que Andalucía pues es la cuna del flamenco, ¿no? Y que ahí, además de verlo en los estudios, en las academias, pues lo veías en la calle, lo veías en la gente, lo veías en el mercado, lo veías, lo sentías, estaba presente en cada minuto de la vida de esos lugares. Entonces decidimos nosotros que si algún día íbamos a España, a partir de entonces sería Andalucía. Regresamos después de la luna de miel, estuvimos algunos años aquí en Monterrey trabajando y tratábamos de tener familia y por X o Y no se podía, no se lograba, y decidimos después de casi que 8 años de casados cambiar de barrio, y cambiamos de barrio y nos fuimos al barrio de Triana. en Sevilla, ¿no? Y precisamente ahí estuvimos por espacio más o menos de 2 años perfeccionándonos en lo que era, en mi caso, el baile, y en el caso de Miguel, la guitarra y el cante flamenco. O sea, por un periodo de 2 años, Miguel allí viviendo en el mero centro del arte flamenco, que es Triana, el barrio de Triana. Hombre, todos los españoles rezoyentes, la mayoría saben lo que es, pero los mexicanos que nos escuchen, porque el otro día vimos que nos escuchan hasta desde Sudáfrica, y es cierto, nos dan los datos y hasta vemos rezoyentes en Sudáfrica. Obviamente, el barrio de Triana en Sevilla, pues es, como bien decías tú, Claudia, la cuna del flamenco, una de las cunas del flamenco, donde se respira arte por los 4 costados, por sus callejuelas, por cada esquina, ¿verdad, Miguel? Sí, no tiene, aparte de toda la historia, claro, ha cambiado mucho, porque tú sabes que hubo una época que Triana era la cava de los gitanos, la cava de los payos, y después hubo aquello de las 3,000 viviendas, y a todos los que no tenían para pagar la propiedad, pues se los llevaron para allá. Pero sigue siendo un barrio súper flamenco, hay un montón de artistas ahí de flamenco, y bueno, pues ahí teníamos una amistad muy fuerte con el maestro Manolo Marín, que es una leyenda y que es un maestrazo, y la verdad es que nos conectamos muy bien, empezamos a conocer mucha gente, con Juana Maya, por ejemplo, una bailadora muy importante, gitana. Bueno, pues Claudia tomaba las clases, yo tocaba en sus clases, era fácil porque claro, como estamos en lo mismo todo el día, yo me salía a las 8:30 de la mañana a las clases de la Fundación Cristina Jeren, que estaba ahí en el barrio Santa Cruz, y ahí tomaba yo clases con Naranjito de Triana y con José de la Tomasa, todas estas gentes importantes del flamenco, y yo estaba ahí casi todo el primer mediodía, también clases de historia y cosas súper increíbles. Para nosotros era lo máximo, ¿no? Estaba Manolito Soler, un percusionista, bailador y palmero